Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a continuar con esta primera unidad donde vamos desarrollando algunas teorías, sobre todo lo que tiene que ver filosofía política. Hemos visto ya lo que sostenía Leo Strauss y ahora vamos a ver un autor que de alguna manera se le contrapone y que discute mucho con Leo Strauss, que es Jacques Rancière, perdón. Eh, Rancière es un filósofo que todavía vive, muy importante, francés, que empezó a escribir en la década de los 80 y ahí hizo bastante fama hablando de que es filosofía política y la verdad que fue como maestro de mucha gente y sobre todo mucha gente que vino acá a la Argentina, por eso es una de las teorías más desarrolladas acá en nuestro país y obviamente en la mayoría de partes del mundo. Eh, bueno, en verdad retomando un poco lo que habíamos hablado con Strauss, acuérdense que Strauss lo que decía es que como la política no podía sola, necesitaba un apoyo de la filosofía. En cambio, Rancière va a empezar diciendo algo muy interesante que dice, si hay algo que yo sé es que la filosofía y la política son dos cosas totalmente distintas y son totalmente contrapuestas. La filosofía, de alguna manera, es ese saber que busca anular a la política. Vamos a desarrollar esta idea, pero lo primero que dice Rancière, bueno, entonces, antes de desarrollar esto, yo lo que tengo que entender es qué es la política o qué entiendo o qué entiende Rancière por el concepto de política. Entonces, la forma de describir lo que es la política lo va a hacer como leyendo a los clásicos. Por una parte va a leer a Aristóteles y por otro lado va a leer a Platón. Lo primero que hace es abordar a Aristóteles y él habla del concepto de justicia que tenían los griegos, que también lo compartía Aristóteles con Platón. Pero el concepto de justicia de los griegos es esto, digamos. Para los griegos la justicia es dar a cada cual según le corresponde. Y eso necesariamente tiene que ver un orden. Es decir, en una sociedad el gobernador obviamente tiene que gobernar, el zapatero que tiene que hacer, hacer zapatos, no puede hacer otra cosa. Y para ellos, para los griegos, ese orden de lo social, ese dar a cada cual según le corresponda, significaba lo que era el concepto de justicia. Y la justicia eh, y tenía que ver con el orden. Ahora, lo más interesante que va a analizar Rancière tiene que ver con esta cuestión. Fíjense de que para los griegos había distintas formas de gobierno y esas formas de gobierno como que cada cual tenía su particularidad. Es decir, por ejemplo, la aristocracia era el gobierno de los aris, que quiere decir los virtuosos, es decir, aquellas personas que de alguna manera son distintas por una nobleza o por una cuestión de sangre. Después estaba lo que era la oligarquía. La oligarquía era el gobierno de unos pocos, evidentemente de unos pocos que tenían que o sea, ¿qué era lo propio de la oligarquía? Justamente eran los comerciantes que tenían dinero y que por eso tenían que gobernar. Entonces Rancière dice, fíjense cuando hablan los griegos de la democracia y que hay un desprecio evidente de los griegos por la democracia, lo que están haciendo es, dicen, bueno, ¿qué es lo propio de la democracia? Bueno, lo propio de la democracia, voy a decir, es la libertad, ¿no? O sea, vamos retrotrayendo. Lo propio de la aristocracia era la virtud, para decirlo de alguna manera. Lo propio de la oligarquía, quienes gobernaban la oligarquía, eran las ganancias, el dinero. Y lo propio de la democracia, el sistema democrático, era la libertad. Ahora dice Rancière, fíjense qué cuestión curiosa porque si nosotros, para los griegos había una división todavía más profunda que era la de los hombres libres y los hombres esclavos. Los esclavos no eran sujetos de derecho y por lo tanto ni siquiera eran reconocidos como hombres. Los hombres, y por lo tanto los que tenían derechos y obligaciones dentro de la sociedad, eran los hombres libres. Entonces, lo que dice Rancière dice, bueno, pero fíjense entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo de que lo propio del pueblo, es decir, lo propio de la democracia, es algo que es propio en verdad para todos los actores. Es decir, la aristocracia, si bien lo propio de la aristocracia es la virtud, también lo propio de ellos es la libertad y también la oligarquía. Entonces, lo que está diciendo, en esta separación y división de los bienes, vos le estás dando al pueblo a aquello que es común a todos. Entonces, lo que va a decir
Rancière. Bueno, eso muestra una de las primeras características de lo que es la política para él. Para él la política tiene que ver con una propiedad vacía, es decir, aquello que es propio de todos, pero a su vez es una parte, es uno propio de la parte. Es interesante esto porque fíjense que la disputa, él va a decir, la política es litigio, principalmente litigio, esencialmente litigio, y litigio por esa parte de lo que nos tiene en parte. Es decir, la política surge cuando lo que nos tiene en parte, es decir, el demo, buscan ser reconocidos en lo social. Buscan la parte que se le ha negado.